Bien, estimados estudiantes, nos encontramos en la actividad número 4, manejo de particiones del disco duro. Después de haber repasado todos los materiales, tanto teórico como procedimentales, ahora vamos a trabajar la parte práctica. ¿Qué es lo que vamos a realizar con respecto a las particiones de un disco duro? Tenemos dos formas de poder realizar esta partición. Como vimos en la clase anterior, se realiza la partición dentro del proceso de instalación del sistema operativo, ya que tenemos allí una ventana donde podemos hacer ya sea el formateo, como mantener también nuestro disco duro con una sola unidad, o en su defecto también podemos realizar la partición en este proceso, ¿sí? Entonces, como podemos observar y recordar, aquí se puede asignar, dependiendo de la cantidad de almacenamiento que tenemos, un volumen más y que vamos a trabajar, como estamos observando, aceptar, para que podamos identificar la partición nueva que hemos creado. En este caso solamente vamos a realizar dos particiones, es decir, vamos a hacer el disco duro físico en dos partes lógicas, ¿sí? Entonces podemos ver allí que ya tenemos una primera partición de nuestro disco y la segunda también vamos a asignar. Recordemos que todo lo que nosotros realicemos aquí se tiene que trabajar en función a la unidad de medida de la información en megabytes. Como ustedes se pueden dar cuenta, la asignación ya fue dada y hay una parte también que se reserva para el sistema, ¿no? Entonces nos quedamos directamente con el volumen del disco para proceder a la instalación, como estamos observando. Segunda forma, tenemos la partición lógica. Ahora, cuando ya tenemos encendida nuestra computadora, por ejemplo, ingresamos al explorador. Dentro del explorador, lo que vamos a observar son los volúmenes que se ha creado después de una partición. Entonces, podemos identificar desde un disco local C y la asignación que se puede dar a los demás según las letras que podamos ir agregando. Para este ejemplo, cuento con la primera unidad en el disco de 222 GB, la siguiente que es asignada, ¿no? En este caso se trabaja precisamente, como ya vimos en la parte teórica, para poder separar, ¿no?, los archivos del sistema con nuestros documentos que vamos a ir trabajando dependiendo de los programas que utilicemos. Entonces, para mayor seguridad, para mayor organización de nuestros archivos o el almacenamiento de nuestra información. Tengamos en cuenta eso, que es muy importante, ¿no? Es una de las ventajas que tenemos al momento de utilizar las particiones. ¿Podremos tener un solo almacenamiento? Sí, porque se puede instalar el sistema operativo y también guardar nuestra información. Pero, como siempre, podemos ir recomendando a nuestros clientes, a nuestros usuarios, sobre la organización, sobre la seguridad que pueden tener sus archivos. La segunda forma que vamos a trabajar en estos momentos es ingresar a esta partición lógica por medio del menú Inicio, clic derecho y vamos a hacer clic en Administración de discos. Hacemos clic y automáticamente nos muestra la ventana del administrador de discos. En este caso, donde está ya organizado toda la información de los discos que poseemos, como también algunas unidades con las que cuenta nuestra computadora. En este caso, si podemos observar allí, tenemos un disco 0, disco 1 y CD-ROM. En este caso, se asigna disco 0 a un primer disco duro. Luego tenemos la memoria USB y una unidad de CD-ROM. En el disco 0 podemos ir observando que también tenemos las particiones con las que está trabajada ya nuestro disco duro. En este caso podemos observar 3. Recordemos que el mismo sistema asigna una cantidad para la reservación del recovery o del propio sistema. Pero cuando nosotros trabajamos también
las particiones, podemos tener en cuenta allí volumen C y volumen D. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar directamente con el volumen C, dado a este ejemplo está totalmente íntegro. Y lo que vamos a hacer es reducir el volumen para proceder a la partición de este tipo de partición lógica. Podemos observar allí, de igual manera, en esta parte trabajamos con la unidad de medida de información en gigabytes, ¿no? Podemos hacer el cálculo por medio de alguna página que tengamos online, de nuestra calculadora, o si eres matemático también podrías calcular mentalmente. Muy bien, entonces procedemos a obtener allí el resultado para poder asignar a este nuevo volumen que vamos a ir trabajando. Bien, como nos damos cuenta ahora, tenemos una nueva partición, un nuevo volumen, pero nos dice allí que no ha sido asignado todavía. Es por eso que debemos seleccionar esta opción para proceder a trabajar la asignación. Podemos observar ahí y aquí vamos a asignar la letra que le corresponde a este nuevo volumen, a esta nueva unidad. Siguiente. Bien. Y por último vamos a proceder a esta parte de la configuración para asignar el nombre, ¿no? Siguiente y finalizar. Muy bien, entonces ahí, como podemos darnos cuenta, ahora ya tenemos una nueva partición con un nombre de volumen que tiene el disco, en este caso prueba, y le asignamos la letra Z, ¿no? Para el ejemplo. Bien, entonces como nos damos cuenta, es muy fácil poder hacer las particiones, poder reducir el volumen, es decir, para crear otra nueva partición, o en su defecto también podemos aumentar el volumen de nuestra partición, ¿sí? Como también podemos eliminar esa nueva partición que acabamos de hacer. Siempre debemos tener en cuenta también las ventanas de emergencia con las que nos da la información que necesitamos saber si es sí o si es no, ¿no? Hay advertencias. Entonces es necesario leerlo. Bien, aquí clic derecho en el disco C. Y lo que vamos a hacer ahora es extender el volumen para que vuelva a tener la misma capacidad de almacenamiento que al inicio esta unidad C. Y allí nuevamente tenemos la parte final. Bien, estimado estudiante, ahora estás listo para poder realizar tu práctica y subirlo al foro y realizar tu examen de esta actividad. Recordemos que aquí terminamos la segunda unidad. Hasta la próxima.